Bien, hemos estado hablando de la progresión, cómo la iniquidad, rebelión y el pecado son determinantes en cómo formamos y cómo desarrollamos la identidad, a tal manera que podemos desarrollar algunas mentalidades, las cuales vamos a discutir quizás en la próxima clase, quizás en la Ah, próxima bien. reunión. Bendiciones. Hablaremos acerca de esas mentalidades. Entonces hemos estado hablando nos enfocamos en 5 áreas de iniquidad, las cuales comenzamos el martes pasado a hablar de ellas y hablamos de la línea de injusticia que tiene que ver con las relaciones, cómo se establecen patrones de relaciones en rebelión y en pecado, lo cual provocan heridas emocionales y van marcando la identidad de las personas. Una marca de rechazo, una marca de abandono, queda impregnada y al ser una iniquidad genera siempre una rebelión, genera una distorsión de la conducta y luego se establece un patrón de orden familiar, se crea un modelo de familia y luego somos establecidos, llegamos nosotros y somos establecidos en ese orden, en ese modelo y asumimos como normal conductas que son anormales. Por ahí nos quedamos hablando. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Eh, yo quiero que podamos ver nuestra vida de esta manera. La iniquidad es algo que no vemos, pero hay un pasaje en la Escritura, en el Salmo 119, que dice, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si yo no trato con la iniquidad se convierte en mi Señor, definiendo identidad. Entonces es importante el Salmo 119, versículo 133, creo. Pero sí está en el versículo, en el capítulo 119 del libro de Salmos. Entonces, la intención es que ninguna iniquidad ejerce señorío, gobierno, autoridad en nuestras vidas, sino que nuestra autoridad, nuestra fuerza, nazca de la voz de Dios y que podamos ser activados, desatados y liberados en la identidad que Dios determinó en nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a identificar por el Espíritu, no por la sospecha, sino que por el Espíritu, cuáles son esos patrones familiares, esos patrones de conducta, esas formas de pensar que a veces decimos, bueno, así soy. En realidad, fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y tenemos que confrontar toda deficiencia de carácter, todo patrón incorrecto, toda distorsión de la verdad de Dios en nuestras vidas. Y es un proceso y necesitamos, por el Espíritu, confrontar estas cosas. La fuerza humana no tiene valor. Quizás podemos encontrar algunas herramientas en la psicología, en la psiquiatría, en la disciplina, en la autodisciplina, pero no, estas ramas naturales no tienen la fuerza para renovar, reformar el carácter. Pueden modificar la conducta, pero no cambiar el carácter. Entonces, mucho de lo que hace las ciencias, incluyendo en ellas la religión, es modificar la conducta. Pero Dios quiere que asumamos una nueva identidad. Entonces hemos estado hablando, bueno, aquí está un proceso de cómo las influencias negativas basadas en la iniquidad, rebelión y pecado operan en la vida estableciendo, la intención del enemigo es establecer fortalezas que son fortalecidas a través de las limitaciones de carácter. Y esas se activan a través de la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, no, estoy dando como un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando. Entonces nos enfocamos en cinco áreas de iniquidad. Pactos rotos, que tienen que ver con toda obra de injusticia en el área de las relaciones, en el área de la familia, en el área sobre todo de relaciones.
Número 2, la idolatría y los sacrificios de sangre que tienen que ver con la idolatría. Número 3, derramamiento de sangre que tiene que ver con asesinatos, tiene que ver con violencia. Número 4, la inmoralidad sexual. Y número 5, el robar a Dios, que es un acto de injusticia. Entonces hablamos el martes anterior eh, cómo, cómo se mueve la injusticia y cómo provoca tendencias en las relaciones de familia. Estuvimos orando para poder quebrar y cómo se establece esas tendencias injustas en las relaciones de familia y en la sociedad y se fundamenta en el egoísmo y la cultura del yo. Entonces, la iniquidad e injusticia trabaja robando la estima. Recuerde, la intención del enemigo es robar nuestra identidad para establecer una identidad que yo le llamo una identidad conformada, conformada a un sistema, conformada a una idea inferior o de una esfera distinta a la esfera del espíritu. Entonces, la injusticia roba tu estima. Número 2, va a marcar las relaciones por rechazo y abandono, principalmente rechazo y abandono, que esa es la puerta de la orfandad. Recuerde, la intención del enemigo es que seamos conformados en una paternidad distinta a la paternidad de Dios. Luego vienen las marcas de orfandad. Una de las marcas más evidentes de la orfandad es la marca de temor. Temor al abandono, temor a ser rechazado, temor al futuro, inseguridades. O sea, esa es una marca de temor. Se distorsionan las figuras de autoridad. Eh, eh, Tenemos una cultura de deshonra y tenemos una propensión al desorden físico y el desorden emocional. O sea, esas son algunas de cómo se expresaría en un patrón de conducta estas marcas de injusticia, de una iniquidad de injusticia. Usted aprende a examinar, romper, anular por la sangre del Cordero bajo la revelación del Espíritu. Luego, la segunda iniquidad es la idolatría, que está ligada con todo sacrificio de sangre. En este acto, ¿se sigue compartiendo la pantalla? Ok, porque yo dejé de verla. Ok, aquí estoy. Entonces, la idolatría y sacrificios de sangre. Esto va a provocar, recuerde, estamos hablando de que la iniquidad es un asunto hereditario, que viene, quizás usted me dice, no, pero yo nunca he hecho un derramamiento de sangre. Yo nunca he sido idólatra. Yo tengo 40 años de ser cristiano y nunca levanté, pero no se trata de lo que usted dice. Recuerde que la iniquidad nos visita a través de la línea sanguínea, así como la iniquidad la podemos ver manifestada en enfermedades hereditarias. Los doctores saben mucho acerca de esto, como la propensión a la diabetes, algunos tipos de cáncer, ya está marcado dentro del ADN para perpetuar una enfermedad. Entonces, de igual manera, las propensiones, algunas conductas, y lo vemos en la Biblia, como el salmista David dice, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre, en el Salmo 51. Entonces, necesitamos aprender a preguntar por el Espíritu al ayer, porque somos una sombra, dice la palabra. Pregunta, inquiere en el ayer. Entonces, ¿quién de su familia, si alguno, practicó derramamientos de sangre, cultos de idolatría, brujería, hechicería, cartomancia, quiromancia, toromancia, todos los tipos y las prácticas asociadas a esto? Entonces, vamos a entrar en detalle. ¿Qué es lo que provoca a nivel conductual lo que es la idolatría y los derramamientos de sangre, que tiene que ver con cultos idolátricos, brujería, ocultismo, hechicería y todo ese tipo de cosas? Entonces, nos establece y nos encierra en una cultura de religión.
O sea, primeramente establece dentro de nosotros la necesidad de estar encerrados en esa cultura de religión. Ahora, religión no es cierta denominación. Decir religiosos son los hermanos de la iglesia tal, porque creen algo distinto que yo creo. Estamos hablando de religión como una forma de querer conectarnos con Dios. Inclusive hay gente que ni siquiera va a la iglesia y tienen una cultura religiosa, tienen un patrón porque es algo que está impregnado dentro de ellos. Dentro de, por ejemplo, yo conozco gente de que nunca ha ido a una iglesia, pero a la hora de cumplir 15 años, la familia, la niña, están buscando el pastorcito o el curita para que venga y bendiga la reunión, porque hay una cultura que los ata a algo que no es cierto. Entonces, esta cultura idolátrica provoca ya conductas que ahí se las dejo. Nos roba el concepto de identidad. La idolatría siempre va a afectar el concepto de identidad. Y usted lo puede leer en el libro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, que dice cómo se cambió la imagen del Dios invisible por forma de animales y por forma de cuadrúpedos, robando hombres y mujeres, robando la identidad de Dios, llevándonos a un desenfreno en el orden moral, como el homosexualismo, el lesbianismo. Ahí lo puede leer en el libro de Romanos capítulo 1 y capítulo 2, inclusive puede llegar hasta el capítulo 3, y si quiere seguir leyendo Romanos, llega hasta el capítulo 16, que es un excelente libro. Entonces puede leer el libro de Romanos. Entonces, la cultura de religión en nuestra línea de sangre nos lleva a una cultura de hipocresía. Hipocresía en el griego es una persona que se pone una máscara para pretender algo que no es. Yo no sé si usted ha visto en las películas que se ponían, que iban a alguna fiesta y llamaban fiesta de disfraces y se ponían una máscara. A esa máscara se le llamaba hipócritas, algo así. Yo no hablo griego, pero se llamaba de esa manera y de ahí sale la palabra hipocresía, que tiene que ver con una máscara para pretender ser algo que no eres. La religión y la iniquidad religiosa te lleva a un ambiente de hipocresía para pretender algo que no tienes, para moverte en algo que no posees, asumir una identidad que no es la tuya y te mantiene atado en una falsedad. La peor hipocresía es el autoengaño. Y la religión es un espíritu de autoengaño. Recuerde, la iniquidad, la rebelión y el pecado abren la puerta para una operación demoníaca. Entonces, cuando hay un ambiente de hipocresía, siempre se va a mover un espíritu de culpa y de condenación. El enemigo nos mantiene atados en la culpa y la condenación. Y siempre trabaja de la mano con la enfermedad. Hay una puerta abierta a la enfermedad. Hay una puerta abierta a Mamón, que tiene que ver con la codicia, que está relacionada con la idolatría, o con la tendencia a la pobreza por problemas financieros y una condición de miseria. Todas estas son consecuencias de una iniquidad que viene por la idolatría. Y, por último, pecados sexuales. Entonces, pedimos al Espíritu de Dios hoy, en el nombre de Jesús, que nos muestre para poder cortar toda raíz que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros en la línea sanguínea han traído una cultura para darnos un pensamiento, para darnos una tendencia a la codicia, por ejemplo, para darnos una tendencia a la pobreza, a los problemas financieros, a la miseria. Hay un pensamiento de miseria. Hay gente que tiene dinero, pero tiene un pensamiento de miseria. De eso estamos hablando. Hay gente que tiene dinero, pero siempre tiene tendencia o miedos a ser pobre porque hay un espíritu de codicia.
Y la codicia es idolatría. Entonces, necesitamos, por el Espíritu, hoy, poder confrontar si en nuestra línea de sangre ha habido, sepamos o no sepamos, utilizamos el discernimiento para poder ver, discernir hacia atrás en el tiempo, porque Dios quiere liberarnos. Dios quiere romper, Dios quiere sanar, Dios quiere que podamos renovar nuestra mente, porque todas estas conductas que estamos mencionando generan una forma de pensamiento que es una fortaleza. Y en esa fortaleza yo defino mi identidad. Entonces yo puedo pensar, nunca voy a prosperar, siempre voy a vivir de cierta manera. Yo no puedo salir de donde estoy. Estoy en un ambiente permanente de culpa y condenación. Estoy atado a esto. Entonces, en esta hora, ¿alguna pregunta? Estamos en la segunda iniquidad. ¿Alguna pregunta? Creo que estamos claros entonces. Ok, ¿qué le parece si oramos al respecto? ¿Hay alguien que se siente identificado con algo? No tiene que decírmelo a mí. Eh, Oramos en esta hora y declaramos el poder de la sangre. Padre, hoy en el nombre de Jesús, toda iniquidad de idolatría, santería, hechicería, Padre, culto, cualquier culto pagano, cualquier religión pagana, Padre, que ha estado en mi línea sanguínea. En el nombre de Jesús, hoy te pido que que tu sangre pueda partir, cortar toda influencia de iniquidad en mi vida, de idolatría, en el nombre de Jesús. Padre, todo aquello que ha robado el concepto de identidad, de quién soy, porque yo soy un reflejo de quién tú eres. Y cuando adoro de la manera equivocada, se define dentro de mí una identidad equivocada. Padre, hoy quiero declarar que soy libre. Padre, yo hoy me arranco toda máscara de hipocresía que la religión me ha enseñado. Arranque toda máscara hoy. Arranque hoy toda máscara que el enemigo ha querido darnos para pretender, para asumir algo que no somos. Yo declaro en esta hora que se rompe en el nombre de Jesús toda cultura de culpa y condenación. Yo conozco gente que en cuanto uno les pregunta algo ya se sienten culpables, se sienten condenados y uno no está diciendo nada, simplemente, pero ya hay una cultura. Hoy, Padre, quebramos la cultura de culpa y condenación que está fundamentada en el rechazo y hablamos hoy una cultura de vida y una cultura de libertad. En el nombre de Jesús, Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que puedas romper, destruir en el nombre de Jesús toda enfermedad ligada con la idolatría, toda enfermedad en los huesos, toda enfermedad en la sangre, toda enfermedad autoinmune en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se seca toda enfermedad autoinmune, diabetes, toda enfermedad que viene por la línea de sangre. Hoy, en el nombre de Jesús, eres libre de toda enfermedad. Eres libre en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de flujo de sangre, toda enfermedad en los órganos reproductores femeninos y masculinos, esos están atados a la idolatría, a la iniquidad de la idolatría, esterilidad, muerte en los vientres. En el nombre de Jesús, hoy se seca toda iniquidad en tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces, la enfermedad se seca. Las puertas abiertas a Mamón, con tendencias a la codicia y a la pobreza. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor. En el nombre de Jesús. Padre, y toda inclinación a la depravación sexual, Padre, tú nos limpias hoy de raíz. En el nombre de Jesús. Padre, yo declaro en esta hora
que tu espíritu viene sobre nuestras vidas y nos libera hoy de toda influencia de iniquidad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Ok, no hay preguntas hoy. Ni David. Ok, sigamos entonces con los derramamientos de sangre, que tiene que ver con asesinatos, tiene que ver con odio, tiene que ver eh, 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 con muerte. Eh, entonces, el derramamiento de sangre, eh, cuando viene en esa línea sanguínea, nos roba el valor personal, porque nos roba el concepto de la vida. Entonces nos roba el valor de quién soy. Hay una propensidad a la depresión y a la opresión. Hay propensidades a la depresión y a la opresión debido a la culpa que entra dentro de la línea sanguínea. Ciclos de culpa y condenación. La resistencia para perdonar. Esto es a causa de la justicia propia. Justicia propia es el derecho a la venganza. Justicia propia es el derecho a la venganza. Cuando uno dice, es que usted no sabe lo que me hizo. Yo tengo el derecho a estar enojado. La palabra dice que puedo enojarme, pero no pecar. Entonces, moléstese, pero no peque. Porque cuando usted se resiente y odia a su hermano, es como que lo haya matado. Hay una línea de sangre porque hay una resistencia para perdonar. No existe falta que no sea perdonable. Yo sé que es difícil, pero necesitamos ser confrontados con la necesidad y ser vulnerables para poder aprender a vivir en ese espíritu de perdón. Si tiene problemas para perdonar, necesitamos romper la influencia de la iniquidad, de derramamiento de sangre en nuestra vida. Quizás alguien en nuestra familia, en las generaciones pasadas, derramó sangre. Y la palabra dice que la sangre inocente clama por justicia. Entonces, propensos a la justicia propia, es decir, la necesidad de venganza. Gente que cuando hay una ofensa, se mantienen en la ofensa de una manera permanente. Y están ahí, están ahí, están ahí. Yo no sé si usted ha escuchado una expresión que dice, yo lo mastico, pero no me lo trago. Y entonces tenemos el síndrome de que el hermano es una goma de mascar. Lo mascamos en la iglesia, lo saludamos en la iglesia, pero no lo tragamos. Y la palabra dice que cuando el cuerpo de Cristo es quebrado, nos comemos y somos parte uno del otro. Entonces, hay propensidad a la necesidad de venganza. Hay una propensidad con la amargura y el resentimiento, lo cual genera una mentalidad de víctima o una mentalidad de victimario. La mentalidad de víctima es que pobrecito yo, y la mentalidad de victimario es que a mí nadie me la va a hacer, el que me la hace me la paga. Entonces es un tipo de mentalidad. Se me fue, aquí estamos. Entonces, igual, oramos hoy. Que esto que quizás en nuestra línea de sangre son 5 columnas de iniquidad que pueden estar operando en nuestra línea sanguínea, la cual nosotros recibimos. Revise estos puntos que, sin ser muy exhaustivo, sentí por el Señor escribir estos. Entonces, estudie, mírelo. ¿Sientes que tu valor personal ha sido disminuido? Si tienes una tendencia a la depresión o a la opresión, hay ciclos de culpa y condenación en tu vida donde te sientes que no das la talla, te sientes que no vales, tienes una resistencia para perdonar, te cuesta muchísimo perdonar. Es más, perdonas pero no olvidas, como decimos, ¡ay, lo tengo grabado! Ya me la va a pagar. Oramos, yo he escuchado gente que ora, Señor, que le caigan 4 rayos, Padre, que le caigan 4 centellas, Padre, que lo atropelle un carro, Señor, que sea tu justicia, Señor, quiebrale la pata. Parece broma. Ahí está Lili muerta de risa, pero es cierto. Es cierto, yo una vez escuché a una persona
que oraba de esta manera: Señor, yo te pido que envíes el espíritu de la muerte y lo abrace. Yo lo solté inmediato y le dije: esto es hechicería. No, no, me dice, es que esta persona tiene que pagarla. Le digo: usted está invocando un espíritu de muerte. Ya nunca más oré con esta persona. Y han dado por Latinoamérica, Ecuador, Perú, ministrando. Obviamente no voy a darles nombre, pero si lo miran, disciernan en el espíritu quién es. Entonces hay ciclos de culpa y condenación. Hay una resistencia fuerte para perdonar. Y eso nos da una propensión a la justicia propia. Hay gente que se justifica en todo lo que hace. Ay, no, pero hermana, pero fíjese que, ay, no, pero es que usted no sabe. No, no sé ni quiero saber. Usted aprende a perdonar. Y cuando tenemos esa propensión a la justicia propia, estamos llenos de amargura y de resentimiento. Porque seguimos clamando el derecho a venganza. Y eso nos va a dar una mentalidad de víctima. Pobrecito yo. No, no, aquí pobrecito nadie. Usted es lavado por la sangre del Cordero. Usted no es ni víctima ni victimario. Yo declaro que hay libertad hoy. Y si en su línea de sangre ha habido derramamiento de sangre inocente, si en su línea de sangre ha habido muerte, ha habido injusticia que ha derramado sangre, hoy declaramos que la sangre del Cordero rompe todo aquello que ha robado nuestra identidad y nos ha dado una mentalidad de culpa, de víctima, de victimario, nos ha dado una mentalidad, Padre, de justicia propia, que necesito justificarme permanentemente. Padre, hoy renuncio y declaro que tu sangre me lava, me limpia, me libera en el nombre de Jesús. Toda iniquidad de derramamiento de sangre, toda iniquidad de idolatría, toda iniquidad de injusticia son quebradas y no tienen señorío en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? A ver. Una pregunta, Gerardo. Va a cortar la inspiración. Dentro del derramamiento de sangre, podría ser aquellas personas que con su lengua levantan falsos testimonios y traen verdaderas desgracias a la familia. Cuando no hay un derramamiento de sangre de esa manera, yo lo puedo asociar más a la injusticia que provoca muerte. Ahora, si hay un derramamiento de sangre, yo conozco el caso de una persona que en Honduras llegaba a las casas y decía: dice el Señor que tienes que darme esto y esto, y si no me das esto, la maldición viene sobre tu vida, operando en manipulación e injusticia. Y cosas pasaban increíblemente. Gente tenía accidentes porque había una operación demoníaca. Esta persona creía que estaba actuando bajo la voz de Dios, pero estaba evidentemente bajo una marca de iniquidad, que puede haber sido codicia, avaricia. Entonces necesitamos aprender a discernir, Connie, con qué iniquidad estamos lidiando. Porque cuando hablamos de derramamiento de sangre en nuestra línea sanguínea, estamos hablando de sangre inocente que cayó a tierra. Sangre inocente. Por ejemplo, cuando hubieron las guerrillas en El Salvador, en Guatemala, gente inocente muriendo. Hoy en Venezuela hay un derramamiento de sangre inocente. Yo hablaba con David hace un momentito, que él es venezolano. O sea, oramos porque la justicia de Dios entre sobre Venezuela. Lo que pasa en Ecuador, que hubo una ola de delincuencia, asesinatos, muertes. O sea, eso es sangre inocente. Ahora, cuando la sangre inocente cae a tierra, clama por la justicia de Dios. Pero si no hay un pueblo entendido que redima en justicia, se establecen columnas de iniquidad. Y luego vemos cómo el gobierno de maldad se entrona a causa del sacrificio de sangre. Y vemos patrones que se va incrementando la delincuencia de tal manera que crece. Ya no es a delincuencia común, sino que crece a una delincuencia organizada y termina siendo en una delincuencia de cuello blanco, donde los gobernantes son los delincuentes. Entonces tenemos 3 niveles de gobiernos corruptos: cuello blanco,
los que están en medio, que es la delincuencia organizada y delincuencia común, porque hubieron derramamientos de sangre. Entonces tenemos que aprender qué estrategia para redimir la sangre inocente que se ha derramado en Guayaquil, por decirle Guayaquil, que aquí están de Ecuador, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, hoy en Venezuela. Honduras se vio con el gobierno de Ricardo Maduro hace muchos años. Él, en su toma de posesión, él fue al altar maya en Copán y emuló el sacrificio de sangre de una mujer, y a partir de ese momento como que se reactivó los pactos de sangre en el altar Q y se desató una de violencia en Honduras, porque son cosas espirituales. Y cuando hay esto de la iniquidad lo estamos hablando a nivel personal, pero también hay columnas de iniquidad que operan en un territorio. Abortos tiene que ver también con eso. Alguien preguntaba eso. Lili. Por ejemplo, nosotros sabemos, bueno, más bien nosotros ignoramos qué fue lo que pasó en nuestras generaciones anteriores, nuestros ancestros. Pero entonces, por ejemplo, yo aquí veo en el número 2, cultura de culpa y condenación, un ejemplo. Y luego veo en el número 3, ciclos de culpa y condenación. Esto quiere decir, por ejemplo, yo más joven luché mucho tiempo en ese sentido. Yo tenía un complejo de culpa muy grande. Si llovía era mi culpa y si no llovía también. Entonces, ¿Y por qué era su culpa si llovía? Pues quién sabe, pero yo me sentía culpable, pero ¿verdad? Le pregunto intencionalmente porque no son cosas lógicas, son cosas espirituales. Exacto, porque ahora puedo ver pues que yo no tenía la culpa de muchas cosas, sin embargo, de verdad, si se iba el agua, era porque yo había agarrado mucha agua ese día de la llave, por ejemplo, sí, y no era cierto, o sea, la cortaban, pero eran cosas con las que yo batallaba. Entonces, yo no sé si hubo derramamiento de sangre en mis ancestros, no supe nunca si hubo pactos y todo esto. Pero yo lo encuentro en este renglón, por ejemplo, en diferentes estados. Entonces, yo tendría que orar. Ya ahora no tengo ese complejo. Gracias a Dios me sanó, pero me liberó. Pero yo tendría en ese caso que orar por si hubo derramamiento, por si hubo idolatría, por si hubo, no sé, todos estos actos de injusticia en mi familia. Algo que yo, gracias por la pregunta, que es muy buena. Algo que yo reenfoco y trato, no nos convirtamos en buscafantasmas. No hay nada peor que un cristiano Ghostbusters, cazafantasma. No hay nada peor que eso, que en todos lados ven un fantasma. No, lo dije en el principio, por el Espíritu. O sea, estas listas que estoy dando literalmente fueron dirigidas por el Señor. Yo las escribí tal como yo las fui discerniendo en el Espíritu. Pueden haber más, pueden haber listas que están entrelazadas entre las diferentes, porque recuerde, la iniquidad es una mezcla de estas 5 y posiblemente todos o casi todos tenemos una mezcla de estas 3, 4 o 5 en nuestra línea de sangre. Porque no, en nuestros antepasados, yo no puedo saber a ciencia cierta, pero puedo discernirlo. Cuando hay un patrón en mi vida, estoy peleando permanentemente con la depresión, estoy peleando permanentemente con el estancamiento. ¿Por qué estoy peleando con esto? ¿Por qué siempre estoy peleando con la miseria? ¿Por qué siempre estoy peleando con la deslealtad? ¿Por qué la gente me traiciona? ¿Por qué la gente habla mal de mí? ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué la gente me rechaza? O sea, entonces necesito aprender a leer las señales en el espíritu. Y como ministros, los que son ministros de culto, aprender a discernir cómo llevar a las personas, la gente que está en autoridad, la gente que ora con otra gente, cómo ayudarlos a ser libres por el espíritu. Si no es en el espíritu, nos cansamos, terminamos agotados, dándole consejería, coaching a la gente y le enseñamos como alcohólicos anónimos técnicas de rebote, lo cual son muy buenas.
pero son técnicas de rebote psicológico. Sigue los 12 pasos y si no sigue los 12 pasos, tienes problema. Y siempre serás un alcohólico, siempre serás un drogadicto. No, si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Ahora, necesitamos entonces ser libres de la influencia espiritual y entonces ser libres para poder renovar nuestra mente. Porque jugamos en diferentes niveles. Entonces, traemos una conducta que nos ha enseñado a pensar de cierta manera. Y entonces nuestra mamá hacía algo, nuestra abuela hacía algo, nuestra bisabuela hacía algo y nosotros lo hacemos porque así lo aprendimos. Entonces ya hay cosas espirituales, hay cosas que aprendimos, hay cosas de tendencia. Igual con las enfermedades, necesitamos pelear por la sanidad. Yo sé que aquí está doctora con especialidad en ginecología, obstetricia y todo lo que usted quiera, Dolly. Entonces, ella es especialista en la enfermedad para traer sanidad. Pero cuando profundizamos en el espíritu, entendemos que la enfermedad como raíz principal es espiritual. Es espiritual. Obviamente, la iniquidad trajo el rebelión, el pecado trajo muerte, nuestro cuerpo empieza a deteriorarse, estamos conectados con iniquidades, con enfermedades hereditarias. Luego, la mala cultura que tenemos de comer mal, de beber mal, de tomar azúcares. Mire, por mucho que usted ore, métase un queque, un pastel, con 1 libra de azúcar todos los días, termina diabético, aunque no sea diabético. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a desarrollar una propensión en su vida y que la van a heredar sus hijos y ya se activó dentro de su vida algo que usted no tenía, pero que usted ya lo provocó por ignorancia. Y entonces, así el enemigo va trabajando. Ok, vamos a seguir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le respondí, Lili? Es que a veces se me va la mente. Ok, sigamos con la cuarta. Ok. ¿Alguna pregunta, David? Yo extraño las preguntas de David. Ok, entonces veamos el robarle a Dios. El robarle a Dios tiene que ver con adoración. Yo le invito a que lea Romanos 1 y 2. Tiene que leerlo. Si no es hoy, será mañana. Hay una canción que decía así, si no es ahora, será mañana. No sé quién la cantaba, pero me acordé ahorita. Entonces, cuando en nuestro corazón, en nuestra línea de sangre, ha habido esta que está asociada con la idolatría, con el anterior que vimos, pero esto tiene que ver con robarle toda la gloria a Dios. Cuando yo creo que mi capacidad, cuando yo creo que mi nombre, cuando yo creo que en mi poder, o sea, ¿qué fue lo que pasó con Nimrod? Nimrod, yo no sé cuántos saben quién era Nimrod. Nimrod fue el primer hombre poderoso que levantó su mano contra Dios. En Génesis capítulo 6. Lo que hace esta iniquidad, promueve el culto al yo, engrandece el yo y le roba a Dios, que es lo que la sociedad está haciendo el día de hoy. Lo que hicieron en las Olimpiadas, lo que están haciendo con lo de los trans y todo ese cuento ridículo, le están robando la adoración a Dios. Entonces, eso nos roba la capacidad de ver a Dios. Y entre más engaño hay, menos podemos ver a Dios. Entonces nos roba la capacidad de la verdadera adoración, nos provoca estancamiento y esterilidad. Y entonces ahora tenemos gente en la iglesia que viene a la iglesia, que aman a Dios, pero que nunca pueden adorar. Gente que ama a Dios, pero no pueden adorar. Cuando Abraham iba a sacrificar al hijo, le dijo, los criados no pueden subir. Porque el robarle a Dios la gloria me da una mentalidad de criado, de siervo, de esclavo. Y los esclavos no pueden adorar. La adoración es para los hijos porque es en espíritu y es en verdad.
Entonces, cuando usted vea que hay alguien en la iglesia que no puede adorar, tiene problemas para conectarse con la oración, con la adoración, hay una marca que le hemos robado a Dios. O sea, la pelea por escuchar la voz de Dios es la pelea por la adoración. O sea, ¿dónde en la Biblia dice que Dios está buscando a alguien, sino que sea un adorador en espíritu y en verdad? Dios busca quienes le adoren en espíritu y en verdad. Él no anda buscando predicadores, pastores, profetas. No, él está buscando quien le adore. Y cuando el hombre le roba la adoración a Dios, se establece una iniquidad que nos roba la capacidad. Y entonces esto se convierte en una cultura social y veamos cómo la sociedad le sigue robando el culto a Dios. Personas como el presidente de Colombia, por ejemplo. Y eso provoca un sistema que esclaviza y nos volvemos esclavos. Nos conforma a un sistema de culto inferior, el cual es el hombre. Y desde ese sistema aparece lo que es la depravación moral, social que estamos viviendo hoy. Le invito, lea Romanos 1 y 2 hoy. Dice que Dios los entregó a la inmundicia en actos despiadados, tanto así que las mujeres con mujeres y hombres con hombres se encendieron en su lascivia. Ese es producto de una iniquidad. Esto no es genética, no es que es tendencia, no es que así nacieron, es que pobrecito nació con hormonas así. No, esto es iniquidad, porque le robaron a Dios. Se pusieron en el lugar de Dios y le dieron culto al hombre antes que al Creador. Si usted siente que hay problemas de adoración en la iglesia, necesitamos devolverle a Dios la gloria. Y hoy, en esta hora, yo quiero levantar mis manos y declarar, Padre, solo a ti y solo a ti y solo tú mereces gloria. Padre, yo no canto, yo no toco, pero yo te adoro. Padre, hoy levanto adoración al único y sabio Dios. Damos honor, damos imperio, damos gloria, damos alabanza. Padre, si algún día yo te he robado algo, hoy te lo devuelvo. Hoy te pido perdón. Padre, yo vuelvo a ti con el corazón contrito y humillado. Yo me vuelvo a ti porque solo tú mereces, solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú eres bueno, solo tú eres maravilloso, solamente tú y nadie más que tú. Solo en el nombre de Jesús hay gloria. Padre, como dice la canción, Padre, yo nací para adorarte, yo vivo para adorarte, yo respiro para adorarte. Todo lo que hago, Padre, es para adorarte. En mi día a día, todo lo que hago es para adorarte. Y hoy con mis hermanos en esta noche te adoramos, levantamos nuestras manos. Vamos, no tenga pena, levante sus manos y adore a aquel que es digno de recibir toda adoración. Adore a aquel que es digno de recibir toda alabanza, aquel que es digno de recibir toda la fama, toda la justicia, todo el honor. Y a medida que adoramos, hoy se quiebra toda iniquidad de injusticia, toda iniquidad de robo, toda iniquidad que le robó la gloria a Dios en nuestra familia. Hoy se quiebra y somos libres para adorarle. Padre, somos libres para adorarte. Somos libres para adorarte. Somos libres porque tú eres digno de recibir el honor, la fama, la riqueza, la fortuna. Todo es para ti y por medio de ti. Y hoy te adoramos, eterno Rey. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Padre, hoy te adoramos porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni fuera del mar. Tú eres el único Dios. Y hoy te exaltamos, hoy te adoramos, hoy nos rendimos delante de ti y te damos honor. Padre, como los ancianos, Padre, tiraron sus coronas. Hoy te entregamos todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo siento que hay un ambiente de libertad
Y Dios va a crear dentro de su vida una capacidad para ser portadores de libertad. Y no importa si canta bonito o canta feo. No importa si toca un instrumento o no toca un instrumento. La adoración supera la música. La adoración supera el talento del hombre. La adoración supera tu capacidad humana. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si en algún momento le robamos a Dios algo, hoy se lo devolvemos y damos nuestras coronas, damos todo lo que somos, todo lo que entendemos, todo lo que poseemos, se lo damos al único y sabio Dios. Y decimos gloria, gloria y gloria, gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Débora tiene un examen de canto mañana, Padre, que ella entre certamen, estudio, canto y mañana es el examen del módulo. Amén. ¿Alguna pregunta en el robarle a Dios? Así le devolvemos a Dios si algo le hemos robado. Nuestra capacidad no es suya, Dios se la dio. O sea que Él merece la gloria. Dios lo hizo inteligente, ¿para qué? Para que le dé la gloria. Dios le dio la capacidad, ¿para qué? Para que le dé la gloria. No le robe nada a Dios. Yo no sé nada. Lo único que sé es que por Él soy lo que soy. Me mandó algo en inglés, David, yo no leo inglés. My mind is not working today. Léalo, Davidcito. Quiero oír su voz. Hola, hola. Pero léalo en inglés. No, en español. Bueno, no, estaba, esto es un poquito de lo que usted puso de lo de Romanos 1, que habló sobre lo de la perversión. Te dice, este es el motivo por el cual Dios, Levantó, quitó su mano. Dios quitó su mano y nos dejó en nuestra expresión de pecado y nuestros deseos vergonzosos. Ellos fueron dejados en la depravación moral, deshonrando sus cuerpos por perversión sexual entre ellos mismos. Todo porque intercambiaron la verdad de Dios por una mentira. Así es. Entonces dice, ellos adoraron y sirvieron las cosas que Dios las hizo. Cosas que Dios en vez de al Dios mismo. Y le dieron gloria y adoraron. Y adoraron esas cosas. Ok, entonces dice, gloria y honra sea a Dios por siempre y para siempre, amén. Te dice, por esta razón Dios los dejó en sus desgraciadas y viles pasiones, encendidas con lujuria, o sea, entre ellos. Y dice, hombres y mujeres ignoraron el orden natural e intercambiaron las relaciones sexuales, las normales, por homosexualidades, mujeres metidas en temas de lesbianismo, hombres cometiendo actos vergonzosos con hombres, recibiendo en sí mismo la pena por su recibiendo en sí mismo la pena. O sea, es fuerte. Entonces, la ciencia quiere justificar conducta. Aquí está nuestra medida. Le robaron al creador. Ok, déjenme terminar la última. Entonces, yo agregué solamente, nos roba el diseño de Dios, nos lleva a una depravación moral, social y económica, lo que leímos ahora en Romanos 1 y 2. Entonces, entendamos que la batalla por la adoración es una batalla por la verdad. Cuando David leía, dijo, porque adoraron la mentira. Entonces, la adoración es una batalla por la verdad. Porque Dios quiere que adoremos en espíritu y en verdad. O sea, no puedo adorar en el alma. Yo adoro en el espíritu aquello que es verdad. O sea, que yo puedo encontrarme en una adoración falsa en la carne adorando la mentira. ¿Ok? Número 2. Es una batalla por la fe. Yo no puedo adorar a un Dios que no conozco, un Dios que no creo, a un Dios que no veo. Y número 4, es una batalla por la identidad.
Cuando yo descubro quién es Dios, yo descubro quién soy yo y puedo adorarlo en la identidad correcta. Porque desde la identidad de huérfano yo no puedo adorar, porque ya estoy en una mentira. Entonces entendamos que la adoración es una batalla. Entonces el enemigo utiliza la iniquidad para robarnos la adoración. Y hoy tenemos un conflicto muy serio con esto de la adoración. Porque ahora estamos siguiendo artistas cristianos que cantan bonito, pero mi pregunta es, ¿cuántos son adoradores? Bien, la número 5. La iniquidad número 5. Los desenfrenos sexuales. Incluye pornografía, la zoofilia, la necrofilia, que es sexo con animales, sexo con muertos, todo tipo de depravación. Entonces, distorsiona el concepto de moral entre el bien y el mal. O sea, hay una distorsión, hay una línea. Yo conozco casos tan profundos donde, les cuento el testimonio, un hombre quería tener un hijo varón y tuvo una hija niña. Y desde que nació la vistió como hombre, la trató como hombre, la llevó a los 15 años a un prostíbulo y le dio una mujer para que le enseñara a ser hombre siendo mujer. Y ella torció su concepto de mujer y empezó a actuar como un hombre. Dios la liberó, gloria al Señor, pero es el concepto de depravación moral que distorsiona nuestra mente y nuestra percepción. Entonces, hay una tendencia profunda a la inmoralidad. Hace unos días me escribió una persona que conozco y me dijo, fíjese, Gerardo, me dijo, que fui al cine con mis 2 niñas pequeñas y el padre, y me levanté a buscar, qué sé yo, palomitas, y cuando regresé, mi esposo tenía la mano en la parte íntima de mi niña de 9 años. Inmediatamente llamé a la policía, comenzaron las investigaciones. Llevaba 5 años abusando de su propia hija. Entonces, existe una tendencia a la perversión. Existe una tendencia que distorsiona nuestra capacidad de discernir el bien y el mal. Nos roba el diseño de como familia y sociedad. La pedofilia, la zoofilia, o sea, hay una distorsión profunda en estos. Entonces, los límites de la sociedad son destruidos. Ahí se me fue, aquí está. Con estos pecados sexuales vemos que entran todo tipo de problemas familiares, de problemas en los hijos. Por ejemplo, hoy la tendencia de los primeros encuentros sexuales en este país ya no es a los 15 años como era antes, ahora es a los 11 años. Ya se está hablando de sexualidad. Bueno, y aquí en Estados Unidos quieren ponerlo desde kinder y están dándoles libros a los niños de relaciones homosexuales. O sea, esto viene a causa de el desenfreno de la sociedad. Entonces, hoy quiero que oremos. Si alguien ha peleado en su familia, situaciones de este tipo, hoy oramos en el nombre de Jesús. Nos sorprendería cuánta gente es abusada sexualmente por familia. Cuánta gente es abusada. Aquí es muy común entre los llamados los redneck, que entre primos se abusan. No digamos en nuestros países en Latinoamérica, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, por allá en Sudamérica. O sea, necesitamos aprender a guardar la santidad de nuestros hijos, aprender a guardar la santidad de lo que es el sexo en el matrimonio, aprender a guardar la santidad y recuperar el honor de lo que es una relación sexual. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón si hemos participado, si nuestra familia, si nuestra línea de sangre. Padre, hoy declaramos que somos libres en el nombre poderoso de Jesús.
Padre, queremos recuperar la identidad correcta, queremos movernos de la manera correcta, queremos, Padre, correr de la manera correcta. Yo te pido hoy que tu sangre nos limpie de toda sombra de iniquidad, de toda sombra del pasado, que seamos libres en el nombre poderoso de Jesús. Padre, toda influencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, Padre, en la línea sanguínea, hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, creo que terminamos por ahí. El próximo martes hablaremos de la progresión hasta la mentalidad, cómo la mentalidad se va formando en el individuo y nos da esas tendencias a pensar. Ya hemos hablado de la iniquidad, cómo la iniquidad entra, genera rebelión, pecado, forma la identidad, genera una conducta, genera patrones, genera fortaleza y nos lleva a generar mentalidades. Y vamos a hablar de 5 mentalidades específicas. Así que gracias a todos, buenas noches, bendiciones. Gracias, apóstol. Good night. Gracias a Gracias, todos. buenas Bendiciones. noches. Bendiciones.